Evidentemente, en esa fase de intentar avanzarnos a lo que está ocurriendo, hoy también vender es vender sin vender directamente tu producto, ¿no? Al final tú has de estar dentro de Instagram, has de estar en LinkedIn, has de estar en YouTube, y qué mejor manera que hacerlo, se nos ocurrió internamente el decir, oye, los podcasts hace un año y medio, que están muy presentes en diferentes ámbitos sociales, es un elemento más de consumo y de entretenimiento, hay muchos temas de interés y quisimos llevar esto a nuestro lado, ¿no? En este sentido, creando Charlas que Inspiran, que es nuestro podcast mensual, que pronto cumpliremos un año, y lo hicimos pensando precisamente en no vender absolutamente nada que tuviese que ver con el mundo inmobiliario, pero que la gente no estuviese presente, trayendo siempre a gente y a personas, abierto a todo el mundo que quiera venir y que creemos que tiene algo que contar y que aportar a la sociedad. Muy buenas de nuevo a Somos Invisibles. En esta ocasión estamos en Menorca y ustedes diréis, ¿qué hace Somos Invisibles en Menorca? Pues bueno, hemos venido unos días a disfrutar. Sí, es verdad que venía con la idea de entrevistar a 2 o 3 chicas inversoras que estamos en común en un grupo de estos de inversores y bueno, por una cuestión o por otra no están en la isla y digo, bueno, pues nada, nos vamos a tirar una semana sabática allí de relax y demás, pero bueno, cuando llegamos al aeropuerto, pues nos encontramos con esta revista. Es una inmobiliaria de aquí de Menorca y bueno, bicheándola, pues vimos que también comparte la misma ideología del podcast en la inmobiliaria. Así que nada, me puse en contacto directamente con la inmobiliaria y con José Pons, que está aquí delante de mí. Así que nada, ¿qué tal, José? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muchas gracias por este relato y por contactarnos y compartir inquietudes, ¿no? Que sí. Yo creo que al final son las cosas que nos mueven a todos, ¿no? Pues sí, muy bien. Yo la verdad que, bueno, una revista se ve en cualquier lado, pero sí es verdad que hay que prestar atención y bueno, la vimos y yo creo que hay que compartir cositas, como bien dices. Nada, ¿qué tal? Aquí en Menorca... Hombre, yo creo que en Menorca mal no se puede estar del todo, ¿no? Yo creo que ahora lo habrás descubierto en estos días que llevas aquí. La verdad es que somos unos privilegiados de poder vivir aquí en la isla. Cada uno supongo que tendrá esa sensación en su tierra y en su casa, pero es verdad que Menorca, y lo puedes hablar en entornos habituales, turísticos o de gente que ha venido a conocernos, y casi todo el mundo coincidirá en que es un destino único, una de las islas más preservadas, más naturales y más mantenidas que hoy puede tener el conjunto de España y que aún ofrece quizá esos viajes al pasado que más de uno pudo vivir décadas atrás, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera pone en valor de cara al mercado nacional e internacional, el hecho de que Menorca es un paraíso para disfrutar en vacaciones y fuera de ellas, porque más allá de esa idílica playa azul y arenosa, tiene campo, tiene tradición, tiene inviernos muy agradables y mucha conexión con la naturaleza, ¿no? Muy bien. Yo estoy disfrutando. Llevo aquí una semana y estoy disfrutando. Ya nos tenemos que volver pronto, pero bueno, así que nada. Bueno, ¿quién es José Pons? Bueno, José Pons es un menorquín, es un maonés, aunque de madre madrileña afincada durante mucho tiempo ya aquí en Menorca, y es una persona inquieta y preocupada precisamente por esos valores que comentábamos antes, por cuidar nuestra isla, porque sea una isla próspera para todos los que estamos aquí. Menorca no es ajena a todos los males endémicos y sociales que hoy tiene España, magnificados en una isla que tiene 45 kilómetros entre sus dos puntas al este y al oeste, donde hay una población de apenas 100.000 habitantes residentes habituales en la isla, con puntas de 260, 290, 310 en verano, pero una isla que ofrece hoy muchísimas cosas al alcance de la gente. Y soy una persona pues involucrada en todo lo que tiene que ver con las preocupaciones también del emprendimiento, del sector privado y de las complicaciones que hoy tiene estar detrás de una gestión de un grupo profesional y además con la responsabilidad en este caso de ser uno de los que dirige esta empresa junto a Juan Torres y a toda nuestra cúpula directiva. Bonín Sancho es un grupo inmobiliario familiar 100% menorquín que casi suma 40 años de historia, que ya son unos cuantos y más aquí en la isla. Tenemos 5 oficinas y damos de trabajar a prácticamente 40 familias, ¿no? Con lo cual es una auténtica responsabilidad y un orgullo, evidentemente, comandar de alguna manera este grupo inmobiliario, ¿no? Eres CEO de aquí de... Correcto. ¿De Bonín Sancho o Sancho? Bonín Sancho, sí. Bonín Sancho, eso es. El Bonín Sancho viene de uno de los fundadores, junto a Juan Torres, que venía de Mallorca, donde el Bonín Sancho era apellido en este caso, y de ahí el nombre, ¿no?
He bicheado, que eran los dos segundos apellidos Exacto, de cada uno. Exacto, sí. Y bueno, has comentado 37 años o cerca ya de 40 años. Habréis pasado crisis, habréis pasado un poco de todo. De todo tipo, como todos, especialmente la más dura, seguramente la más reciente que afectó a todo el mundo, y Menorca. Evidentemente todo en Menorca llega distinto y más tarde seguramente. La crisis inmobiliaria del 2008-12 fue un caso exactamente igual que en otras ocasiones, y evidentemente la isla lo pasó mal, ¿no? La gente lo pasó mal y fueron tiempos muy complicados para cualquier sector económico y de servicios de la isla, ¿no? Pero seguramente una política de mucho control de gasto, de mucha precaución en todo lo que hacemos, por esa precisamente responsabilidad también que tenemos para con nuestra gente, pues permitió que la empresa pudiese sustentarse. El modelo de Bonin Sansó, como has podido ver, es de tener unas instalaciones muy amplias, de destinar muchos recursos humanos. Somos una empresa hecha de personas para atender a personas, porque como bien sabes, el sector inmobiliario, como muchos otros, pues está viciado, está corrompido, está manchado por algunas gestiones impropias de un sector además muy liberado, muy liberalizado, donde casi cualquiera hoy puede vender una casa, cosa que criticamos y perseguimos con dureza. Se intentó hacer una alianza en Baleares para que de alguna manera hubiese un control en las colegiaciones, en los registros inmobiliarios, pero Madrid lo tumbó por normativas estatales, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, sí que alzamos la voz ante una empresa que intenta hacer, como muchas otras, sin ninguna duda, pero que también hay algunos que lo ensucian, ¿no? Que esté más regulado, realmente. Efectivamente, al final, con nuestro trabajo va el sueño o la mayor compra que una persona en este mundo puede hacer, que es el comprarse su casa, porque evidentemente siempre se habla de inversores, de sociedades, que al final representan en el conjunto de Menorca una cifra muy baja en relación al global del mercado, con lo cual tratas cada día con personas que a lo mejor van a comprar su única vivienda en toda su vida y van a destinar una carga emocional, económica muy importante en ese proceso, con lo cual necesitan y buscan estar arropados, entender a la gente. Yo creo que por mucho que sigamos avanzando en tecnología, en inteligencia artificial, en soporte, el cara a cara, la confianza de mirar a alguien al otro lado, cobra más sentido que nunca, porque hoy en día hay muchísima información, hay muchísima documentación al alcance de todo el mundo, pero estamos más desinformados que nunca, seguramente, ¿no? Hay más ignorancia. Seguro. Y oye, más de uno vive feliz así, ¿no? Pero la realidad es la que es, ¿no? Bueno, en ese proceso de estos casi 40 años, Bonin Sansó ha invertido propiamente. Sí, siempre hemos vivido momentos donde hemos podido pensar en pequeñas promociones, en pequeñas inversiones, como te decía, siempre muy moderadas, porque nuestra prioridad siempre ha sido no condicionar nunca, ni hipotecar nunca el presente y el futuro de la empresa, y eso también nos ha llevado a veces a perder oportunidades. Claro. Estás ahí, ¿cómo no te das cuenta de otras cosas? Claro, al final, cuando tienes el tiempo y el dato, es muy sencillo decir, ostras, tendría que haber hecho esto o aquello, ¿no? Pero evidentemente, siempre que se ha podido y se han dado las condiciones óptimas, hemos apostado por ellos, pero insisto, nuestra gran apuesta es mantener el mayor activo que tenemos, invertir en él, que es en nuestra propia empresa y en nuestros trabajadores. De acuerdo. Como CEO, tendrás muchísima presión, ¿no? Ya lo has comentado, pero tú eres al final el que... Evidentemente, cuando estás dirigiendo y tomando decisiones a diario y que afectan o pueden afectar a un conjunto, y cuando uno es inquieto y piensa que además yo soy un firme defensor de que hemos de tomar decisiones cuando parece que todo está yendo bien, porque cuando va mal está claro que has de hacer algo, pero lo difícil, evidentemente, y lo que te lleva también a estar a la vanguardia de tu sector y de tu entorno competitivo es estar siempre por delante de lo que va a pasar en el mercado, de lo que va a pasar en la conducta de compradores y de vendedores, y más hoy, en un mercado inmobiliario totalmente competitivo y donde la búsqueda de producto, vivimos tiempos de falta de producto muy relevante, es donde más vivo has de estar, y eso es lo que también debes inyectar a tu equipo y mantener viva esa llama de la presión bien entendida, ¿no? Yo creo que aquí tenemos la gran suerte de tener un equipo que hay gente que lleva 20, 25, 30 años con nosotros trabajando, gente que realmente tiene el convencimiento de sentimiento de propiedad y de pertenencia con esta empresa, que se preocupa por lo que ocurre, por lo bueno,
por lo malo, y realmente podemos decir, por mucho que suene atópico, que aquí hay un grupo humano y familiar muy importante, ¿no? Yo creo que ese es el mayor activo que tenemos y es la mayor ventaja competitiva ante cualquier otra organización que pueda existir en Menorca, incluso sea de rango internacional o franquiciado, que puede tener el nombre más reputacional, pero la realidad y con la idiosincrasia de la isla, lo que hablábamos antes, la gente te recuerda porque eres amigo, conocido, porque aquel cliente tuvo aquella buena experiencia. Tenemos la gran suerte de tener clientes ya de muchísimo recorrido, de muchísimo tiempo, de hijos de clientes que vienen, de aquel que en aquella operación quedaron satisfechos, y esa es la mejor noticia que te puede ocurrir, ¿no? Muy bien. ¿Cómo logras compaginar tu vida laboral con la personal? Porque hoy día, tan conectados como estamos al móvil y demás... Eso llamamos a mi mujer y que te lo cuente, ¿no? A ver cómo va, o la tuya, ¿no? Bueno, yo creo que al final en estos trabajos, y ahí se entiende que también seguramente el emprendimiento en España en general, el ser autónomo o el ser empresario en estos niveles está casi mal visto y repudiado, ¿no? Porque realmente hoy tienes que estar hecho quizá de otra pasta o tener unos incentivos personales o de proyección mayores, porque lo fácil, evidentemente, es buscar un empleo con unas horas al día, que el viernes cierres la puerta y te olvides y el lunes vuelvas. Yo seguramente no sabría hacerlo porque es verdad que tengo este chip de estar constantemente dándole vueltas, viajas, piensas en coger ideas, de llevarlas aquí. Me acuerdo que en su día, cuando empezamos con los escaparates, con los LEDs, ¿no? Con las luces y demás, no había nadie que las tuviese. Yo me atrevería a decir en toda Baleares, todo vino a raíz de un viaje de nuestro presidente de Juan a Inglaterra, que siempre ha estado muy conectado con el Reino Unido. Menorca siempre ha estado muy conectada con Reino Unido, y de ahí extrapoló esas ideas. Con lo cual yo creo que al final has de ser de alguna manera así, pero lo que pasa es que evidentemente las prioridades pasan a ser hoy la familia y el trabajo, ¿no? Entonces se pierden más esas cervecitas entre amigos, o yo creo que eso también es parte de una maduración personal, ¿no? Eres más selectivo también con el disfrute de tu tiempo, ¿no? Igual que con los amigos también filtras más, pues con la familia disfrutas más de los momentos que de verdad tienen peso. Evidentemente te has de perder cosas, no puedes estar en todos los sitios a la vez, pero también yo creo que es parte de la madurez y de la responsabilidad que tenemos en este tipo de cargos, ¿no? Has nombrado que el presidente va a Inglaterra y demás y ve lo que vio allí y se lo trajo para acá, para Menorca. En ese sentido, ¿tenéis inmobiliarias de contacto, colaboraciones? Sí. Porque Menorca por correcto. sí venderse es complicado. No, sí. tenemos la trayectoria del tiempo nos ha permitido generar grandes alianzas con Reino Unido, con gente como Hamptons International, con Francia en los últimos años, que también se ha puesto en el mapa para Menorca el comprador francés, con Italia, que históricamente también más de turismo que de compra, Alemania exactamente igual, más vinculados a Mallorca que a Menorca. Pero es verdad que vamos generando una red de colaboración, de networking, tanto nacional como internacional, que al final creas esa colaboración bien entendida, ¿no? Yo creo que el mundo inmobiliario es un mundo de colaborar siempre que la gente esté alineada con unos mismos valores, una misma misión y una visión, ¿no? Es fácil trabajar con gente que habla el mismo idioma. Desde luego, trabajar por trabajar y con según quién, ahí no entraríamos, ¿no? ¿El cliente ideal de Boni Sansó son extranjeros? No, aquí hay un gran mito, y es que es verdad que en segunda residencia, especialmente, casi el 70% es nacional. O sea, el gran comprador de Menorca, en términos totales, sigue siendo el nacional. Que todo el mundo esté tranquilo, que nadie nos está viniendo a conquistar ni a conquerir, pese a que Menorca tiene pasado histórico británico, francés y demás, y de muchas y amplias culturas, ¿no? Pero el principal valedor de Menorca es el madrileño y el catalán. Quizá en los últimos años siempre el vínculo había estado mucho más ligado a Barcelona, por aquello de la conectividad también aérea, la historia entre Barcelona y Menorca. El menorquín ha tendido siempre a viajar mucho a Barcelona por trabajo, por estudios, que nos hemos ido casi siempre a estudiar ahí, pero Madrid en los últimos tiempos es un poco el cambio también económico y social y político de España. Es decir, Madrid ha cogido más fuerza que nunca en los últimos 8 o 10 años, y eso se ha trasladado también en el sector inmobiliario. Hoy el madrileño es más comprador que el catalán, pero ya te digo, en cualquier caso, por cada 7 españoles, 6 y medio
de cada 10 operaciones son españoles los que compran, y luego ya sí se divide entre francés, británico, sudamericano. Hoy en día es verdad que el mundo se ha polarizado, se ha globalizado, y hoy tenemos españoles residiendo en Emiratos Árabes, en el norte de América, en el norte de Europa. O sea, el pasaporte es muy internacional y muy global, ¿no? Por eso te preguntaba, no te preguntaba tanto por el nacional, sino por el menorquín. ¿El ciudadano menorquín que tiene una nómina puede comprar aquí en Menorca? Hombre, aún está comprando, por suerte, el menorquín. Es cierto que de cada vez se hace más difícil. Se hace más difícil, ¿por qué? Porque hay mucha menos oferta, porque los precios, como cualquier mercado inmobiliario, económico, financiero, manda la oferta y la demanda. En este momento hay menos oferta y más demanda, y eso evidentemente encarece el producto y llega a un punto que lo empieza a hacer inaccesible para las nóminas más normales y regulares, que son la gran mayoría. Con lo cual, evidentemente, la capacidad de ahorro con una inflación, un gasto en cestas de compra, en consumo, en electricidad, en salir, en vivir de alguna manera, hace que de cada vez la capacidad de ahorro esté más comprometida. Si a eso le sumas la imposibilidad de llegar a financiación completa, a ayudas a la compra y los gastos asociados a comprar, realmente empieza a ser muy difícil que, si no hay un sustento familiar o de antecedentes por detrás, que la persona joven, aquel que quiere comprarse por primera vez su vivienda, lo esté pasando realmente mal, ¿no? Es un problema global, en Menorca más agudizado por la falta de territorio y por la falta de oferta que hay, cero oferta prácticamente pública, y toda esa suma de circunstancias, y ojo, y un cambio social también importante, porque hace 10, 12 años por la puerta no entraba apenas nadie que viniese de separarse o de venir a trabajar de fuera a buscar vivienda. Eso ha creado también que no haya suficiente parque inmobiliario en alquiler, que ya de por sí estaba muy comprometido en los últimos años, pero que desde hace 5 o 6 se ha visto agudizado por nuevos perfiles que han entrado al mercado: aquel que no puede comprar, aquel que se está separando, aquel que viene de fuera, o aquel que simplemente ha vendido y ahora necesita alquilar. Eso lo hace insostenible en el mercado, y los precios hoy de alquiler son prácticamente inasumibles para casi cualquier economía normal, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer aquí un paralelismo con mi zona, el Rocío. El Rocío es una aldea, la romería de Rocío te la comentaba por teléfono. Sí. Y bueno, un poco de paralelismo porque me he metido en la web y hay tenéis 24 propiedades que superan el 1.000.000 de euros y 17 que superan los 2 millones de euros. En el Rocío, el ticket mínimo de una vivienda habitual de allí están en los 350 o 400.000 euros. Entonces, por eso te preguntaba antes que el cliente ideal o el cliente extranjero es ese tipo de cliente que viene a comprar vivienda aquí en Menorca. Es amplio, pero evidentemente cuando lo llevas a segunda residencia, sí que en algunos casos estamos en sectores que superan el 1.000.000 de euros. Esto hace un tiempo también te decir que era impensable. En Menorca ventas millonarias, ¿no? Prácticamente no existían. Hoy ha dado entrada a un perfil de comprador con una capacidad económica inusual por los márgenes habituales que había, sean nacionales o internacionales en este caso, ¿no? Para la gente de aquí, evidentemente, sigue habiendo nacional y local que sigue comprando y buscando casas de hasta 300.000, 400.000, 500.000. No es que haya un comprador prototipo ideal, porque al final Menorca es muy dispar, tiene campo, tiene ciudad, tiene urbanizaciones, tiene mar, y ahí hay una franja de precios muy amplia y muy diferente, ¿no? Al igual que el producto. Pero es verdad que la falta de producto está teniendo consecuencias directas con estos precios, ¿no? De acuerdo. ¿Qué diferencia Bonisansó sobre otras inmobiliarias de la zona? Lo que te decía un poco antes, especialmente las personas que hay aquí, el equipo humano que hay, el seguimiento que se le hace, a cada cliente se le da la importancia que merece, darle respuesta, respaldo. Tenemos un equipo comercial y de coordinación atendiendo casi cualquier día y cualquier hora de la semana. Hay una inversión y una estrategia y una política detrás de nuestro equipo de comunicación, de marketing, económico. Todo está muy vinculado, todas las áreas se entremezclan perfectamente bien. Hay mucha cooperación y mucha integración de procesos, y eso hace que estemos a la vanguardia. Pues oye, vienes al aeropuerto de Menorca por primera vez y lo primero que te encuentras cuando sales de la terminal es nuestra revista. Cuando te vayas, en salidas volvemos a estar presentes por si te has olvidado de cogerla. Con lo cual intentamos que la presencia tanto
online como offline sea la mayor posible y evidentemente estudiada donde da mejores resultados y que al final seamos una marca reconocible, pero evidentemente eso es sencillo si tienes una estrategia y la posibilidad de pagártelo, pero lo difícil está en el servicio, ¿no? En que la gente venga, repita, se quede y encima hable bien de ti y te traiga a un amigo o a un conocido. Y yo creo que eso a lo largo de los años es lo que estamos logrando por encima de cualquier otro. De acuerdo. Hay una cosa que sí me ha llamado mucho la atención, lo hemos hablado antes a micro cerrado, el tema del canal de YouTube. Esto no es algo habitual en las inmobiliarias, pero sí es verdad que la imagen y lo que es la autoridad parece que no, pero cuéntanos un poco cuál fue la idea de quién salió y por qué, bueno, y con qué objetivo. Dentro de esas áreas de innovación, fuimos de los primeros en incorporar, tenemos personal propio que maneja drones, que maneja cámaras de vídeo, foto, nuestros vídeos, nuestras fotos, la verdad es que están a un nivel profesional altísimo, todos son empleados directos nuestros, de la casa. Invertimos mucho en dar los mejores resultados a los propietarios, ya que los clientes, compradores puedan analizar las propiedades estando en Madrid, en París, en Ciutadella o donde sea que se encuentren, y eso evidentemente genera un retorno muy positivo y es una inversión. Evidentemente en esa fase de intentar avanzarnos a lo que está ocurriendo, hoy también vender es vender sin vender directamente tu producto, ¿no? Al final tú has de estar dentro de Instagram, has de estar en LinkedIn, has de estar en YouTube. Y qué mejor manera que hacerlo, se nos ocurrió internamente el decir, oye, los podcasts hace un año y medio, que están muy presentes en diferentes ámbitos sociales, es un elemento más de consumo y de entretenimiento, hay muchos temas de interés y quisimos llevar esto a nuestro lado, ¿no? En este sentido, creando Charlas que Inspiran, que es nuestro podcast mensual, que pronto cumpliremos un año, y lo hicimos pensando precisamente en no vender absolutamente nada que tuviese que ver con el mundo inmobiliario, pero que la gente no estuviese presente, trayendo siempre a gente y a personas, abierto a todo el mundo que quiera venir y que creemos que tiene algo que contar y que aportar a la sociedad, porque lo que hablábamos al principio, no hay nada más peligroso que se te enmarque por un tipo de discurso o de opinión. Yo creo que hoy en día vivimos una sociedad que ataca por lo que puedas decir o por lo que puedas pensar, siempre es blanco o siempre es negro, no hay matices, no hay opiniones porque o estás a favor o estás en contra de algo. Yo creo que hemos perdido un poco el norte socialmente, políticamente en ese tipo de discursos y creo que era el momento de ser algo más disruptivos y poder tener un marco donde hablar de política, de economía, de urbanismo, de hostelería, de restaurantes, de lo que sea abiertamente y que la gente ponga cara y voz y opinión a personajes que entendemos que son relevantes para el entorno donde estamos, que es en Menorca. ¿Aquí en Menorca no tenéis un canal menorquín? Históricamente había habido una televisión autonómica, bueno, insular, que desapareció ya hace un tiempo, y Baleares sí tiene un ente de televisión y de radio, que es IB3, que sí que es para el conjunto de las Islas Baleares y se proyecta evidentemente fuera y atiende pues todas las noticias de interés, más allá de algunos periódicos y emisoras locales, ¿no? O conexiones insulares, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que hacía falta un espacio donde poder conectar y poder hablar sin tener miedo al que dirán, ¿no? Con lo cual invitamos a todo el mundo que quiera, porque hay personajes que han pasado muy interesantes, una historia de un equipo deportivo también de aquí de la isla, un campeón paraolímpico, medallista en los Juegos de París del año pasado, con lo cual hay historias muy reveladoras y no vendemos nada en ese canal, ¿no? Bueno, pero lo que os da visibilidad a la inmobiliaria en sí, eso sin querer. Si eso sirve al final para conectar, que es lo que hablábamos antes, personas, somos personas que atendemos a personas y que en muchos casos seguro que compartimos inquietudes, miedos y preocupaciones, no tanto ya para hoy, para nosotros, sino seguramente para nuestros hijos, para el futuro más inmediato que nos va a llevar como sociedad en Menorca y de manera global. Yo creo que hay muchos motivos para estar preocupados en muchos ámbitos de los que hoy nos toca vivir, pero por contra tenemos un mundo de oportunidades que yo creo que si lo organizamos y lo sabemos ejecutar bien, hay mucho aún por hacer, ¿no? Muy bien. He estado bicheando, como te he comentado, el tema de la web. Pues he sacado un poquito ahí las tripillas y, bueno, ya lo he visto anteriormente, pero sí es verdad que no es muy común. Estáis buscando un trabajador, trabajadora para una de las oficinas. ¿Cómo buscáis a la persona? ¿Con un currículum vitae o cómo lo hacéis?
Bueno, en estos últimos casos de procesos de contratación, y siempre estamos abiertos a captar talento, ¿no? Porque evidentemente es otra de las grandes complicaciones de nuestros sectores, cuando eres un poco especializado en algo, todo y que nosotros somos muy abiertos a poner la formación nosotros y solo con tener a alguien con ganas y con capacidad para el esfuerzo a ganarse bien la vida y a prosperar, ya casi nos conformamos, ¿no? Pero en los últimos anuncios que hemos puesto, lo que pedimos es que nos convenzan de por qué hemos de contratarlos. Es decir, que nos manden un vídeo, a mí directamente y concretamente, diciéndome por qué lo he de contratar. Estoy cansado de ver currículums vacíos, anuncios de LinkedIn y demás, que al final, oye, están muy bien, pero están muy vacíos, ¿no? Yo creo que es una presentación que para aquel que busca un puesto de trabajo, al final no deja de ser una lectura mejor o peor redactada y dependerá del humor del que lo reciba, lo lea y lo vea. Pero un vídeo hoy en día, sé que hay gente que le cuesta ponerse delante de la cámara y venderse bien, pero te he de decir que en el último proceso de contratación que hemos hecho ha dado un resultado espectacular. O sea, hemos tenido una calidad de candidato que habrá sido por eso o no, pero en los anteriores procesos no habíamos tenido nunca, ¿no? Muy bien, la verdad que está guapo contratar a las personas a través de un vídeo, que esto se habrá hecho en Estados Unidos seguramente. Hace ya 40 años. Y aquí ahora venimos con esta historia, pero que la verdad que está muy bien. La verdad tuvo un impacto muy positivo. También yo creo que filtró, no hubo tanto currículum ni tanta petición como en otras ocasiones, pero al final filtró también de alguna manera que realmente el que daba el paso pues tenía interés de verdad, ¿no? En este puesto y alguno hasta se le ocurrió muchísimo con diferentes idiomas, en lugares idílicos de la isla. Hubo un nivel de preparación súper interesante y la verdad que animé y agradecí a todo el mundo que participó porque me pareció una experiencia brutal y que seguiremos repitiendo en próximos procesos de contratación, seguro. Las personas que tenéis en el equipo trabajando, ¿de dónde son? La gran mayoría son menorquines. Es verdad que Menorca ha apadrinado también a muchas otras nacionalidades, especialmente, como comentábamos antes, el británico, el francés. Tenemos una chica que es natural de Francia, un par que son de Alemania, 3 de Inglaterra y el grueso de Menorca. En Mallorca tenemos también un par de alemanas más, con lo cual hemos siempre sido muy abiertos, multidisciplinares, y eso también nos aporta una visión también más amplia y una mejor capacitación también en el cuerpo a cuerpo, en entender a la persona que está al otro lado. Tenemos también ahora una de nuestras últimas incorporaciones es italiano, con lo cual tener gente nativa en idiomas que tienen relación directa con la isla nos aporta también ese nivel de entendimiento y de conexión con la otra persona que es muy importante, ¿no? Con lo cual somos un grupo humano muy amplio y muy abierto y muy diferente, pero a su vez con un claro objetivo común, ¿no? ¿Cuántos idiomas? Aquí especialmente en total, inglés, catalán, menorquín, francés, italiano, alemán, inglés. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, un poco de todo. Muy bien. Vamos a entrar en el tema un poco de inversiones. A los precios que hemos hablado anteriormente, Menorca es ideal para invertir, para un inversor. Para un inversor, Menorca es un poco paradigmática. Es decir, si tú buscas rentabilidades que hoy grandes fondos o grandes corporaciones puedan estar buscando en ciudades principales nacionales, Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, difícil llegar a esas rentabilidades del 7-8% directo. Aquí en retail, por ejemplo, Menorca llegaron muy tarde las grandes franquicias, las grandes multinacionales, de hecho algunas ni han venido por un tema poblacional, discriminatorio. Hay locales, como bien sabes, o marcas que si no tienen un tráfico en zonas de más de 100 o 150.000 habitantes, Menorca no las tiene ni en total, con lo cual es imposible. La capital, que es Mahón, apenas superamos los 30.000, Ciudadela, que es la segunda ciudad, está igual o un poquito más, con lo cual, por tanto por ciento poblacional, Menorca no entra en muchos de los parámetros de las grandes compañías. Pero es verdad que sí que hay interés inversor, ya sean locales, en naves industriales, en hotelero, en pisos. Es verdad que la ley actual de la vivienda ha perjudicado mucho al pequeño inversor en vivienda y Menorca tiene más de un 90%, estaba en 93-94% del propietario de vivienda de alquiler de larga duración o turística, son gente menorquina, el panadero, el fabricante de no sé qué, el turístico, tal. Y es verdad que los últimos cambios en materia de ley de la vivienda
está ahuyentando la idea de invertir en vivienda por desprotección al propietario, inseguridad de si me pagan o no me pagan, de si recuperar el piso o no. Eso está siendo un claro desacelerador en la inversión, donde alguien podía ver que su ahorro, en esa duda de si voy a tener una jubilación, si el grifo estará ya cerrado dentro de muy poquito, pues qué mejor que poner el dinero en algo que puedo tocar, ¿no? En bloque de obra, porque hay muchas tecnológicas, hay mucha inversión a otros niveles, criptomonedas, inteligencia artificial, todo tipo de cosas, pero a la gente le gusta en su gran mayoría tocarlo, ¿no? Y que el día de mañana se convierta en líquido o sea una solución a un familiar, lo que sea. Y es verdad que eso está desincentivando, totalmente choca contra la realidad y la necesidad. Tenemos unos gobiernos que no hacen vivienda social ni pública y encima atacan al poco que la estaba haciendo o que estaba comprando para ponerla en un mercado que ellos son incapaces de levantar. Es del todo contradictorio. Eso es un motivo más para la situación que vivimos de la falta de vivienda, o que los ayuntamientos tarden 2 años en dar una licencia de obras. Toda esta suma de pequeñas cosas y unas leyes muy poco pensadas para la realidad de cada lugar y de cada mercado provocan que vivamos de alguna manera la situación también tan dificultosa de la vivienda, ¿no? Muy bien. El tema de la inflación. Yo la meto siempre con la inversión, que la inflación, como no inviertas, te empobrece, ¿no? Te empobrece a unos niveles. Yo creo que la inflación está ahogando a la economía más doméstica a niveles muy alarmantes y preocupantes. Se nos han puesto muchísimas excusas para justificar subidas de tipos de consumo, de productos, de materias primas, y eso normalmente, como bien sabes, nunca efectúa un camino a la inversa. Normalmente esa inflación se queda, y la inflación es compuesta, con lo cual la inflación va creciendo sobre el crecimiento, ¿no? Entonces ahí está el gran peligro de la matemática, que según como te cuentan la inflación parece que no es tanto, pero en realidad sumado al acumulado es mucha, ¿no? Y evidentemente no se corresponde ni con la subida de sueldos ni con la capacitación económica de las familias y de los cambios estructurales que están viviendo las familias, con lo cual de cada vez somos más pobres, de cada vez nos sustentamos más, o parece que nos sustentamos más en el gobierno, y eso es muy peligroso, ¿no? Para cualquier economía. El tema de las ayudas. Hay muchas ayudas para... Uno dirá que hay muchas ayudas, otros dirán que hay pocas ayudas, pero sí es verdad que mantener no es fácil. No es fácil, y entramos en lo de antes. Según lo que digas en esta respuesta, te tachan de una cosa o de otra. Las ayudas son muy peligrosas, porque no hay nada peor que acomodar a la gente. Y que no se malinterprete, la gente no es que tenga que pasar hambre, y hay que ayudar, y los mecanismos sociales y estatales han de estar para ayudar de verdad a quien lo merece. Pero no hay que confundirlo con fomentar a no trabajar. Vivimos en un país que a veces sale más a cuenta no trabajar que trabajar, y eso es muy peligroso para cualquier economía, y crea también un efecto llamada de que, oye, que en España si no trabajas te dan ayudas, si tienes hijos te dan ayudas, porque claro, resulta que si trabajas, los 2 miembros de la familia, papá y mamá, o la unidad familiar que sea, resulta que si tienes un sueldo muy modesto, para según qué tipo de ayuda tienes demasiado dinero, y en cambio para según otras no. Entonces esto crea una desigualdad cuando se está promulgando todo lo contrario, que se busca favorecer, ayudar a la gente. Oye, a lo mejor el que más necesita ayuda son esa familia de 2 hijos, de 3 hijos, con los padres ganando 1.500 euros, que necesitan que el niño se quede al comedor o que vaya a la escuela de la mañana un poquito antes, y se les niega este tipo de ayudas porque se supone que tienen una economía saneada. Oiga, yo si estoy trabajando precisamente necesito que usted tenga mis hijos, ¿no? Con lo cual ya hay un desequilibrio muy relevante y muy importante y peligroso. Se ha perdido el norte con las ayudas, y yo creo que es un ejercicio que debería hacer todo el mundo para reajustarlo a una realidad. Evidentemente es muy difícil, la línea es muy fina entre ayudarse y aprovecharse del sistema, y ahí yo creo que merece una profunda reflexión hacia dónde queremos ir, ¿no? Totalmente. La jubilación. ¿Tendremos jubilación o no tendremos jubilación? Yo soy un pesimista en esto, ¿no? Es verdad que nos queda mucho, y seguramente mucho más, porque cada año que pasa creo que alguien se va a jubilar más tarde. Con lo cual yo animo a todo el mundo que ha de buscar sustentos por otro lado, que no esperar a que el Estado provenga en este caso. Es también absurdo pensar en que el Estado lo aguantará todo. Por eso se crean las desigualdades que estamos sufriendo. Evidentemente la gente que ha trabajado tantísimos años
no se le puede apuntar ahora como el culpable de una situación económica que atraviesa este país. Evidentemente, quien se ha jubilado ahora y se merece su jubilación, la ha de tener y la ha de disfrutar, que además encima sigue aún pagando IRPF sobre su propia pensión, algo que en algún día se contó que no sería así. Otro melón que abrir otro día. En cualquier caso, el plan de pensiones y jubilaciones yo creo que es otro engaño más de nuestro sistema. Creo que está mal planteado, como está mal planteado el paro, las retribuciones. Creo que fomenta todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados y que se pretende. El que ha trabajado, ha contribuido y ha sumado a este país, desde luego merece una jubilación y que pueda disfrutarla. Evidentemente, y por suerte, la gente tiene una esperanza de vida mucho mayor que hace décadas y eso también merece algún tipo de corrección, ¿no? ¿Cuál es? Deberíamos tener gente que estuviese pensando en esto y no en que no pierda la silla mañana, ¿no? Muy bien. Al final te has mojado bastante, José. Pues nada, si quieres comentar algo más, tanto al público menorquín como al público nacional. No, un placerazo este rato contigo, la verdad. Animar a todo el mundo a que nos visite, sin ninguna duda. Creo que Menorca es un destino para descubrir. El que busque ostentaciones, lujos, consumos desmesurados, desde luego Menorca no es su isla. Menorca busca todo lo contrario, es una conexión con uno mismo, con la naturaleza, con el mar. Está salado casi todo el día porque estamos muy cerquita del mar. Tenemos una isla preciosa, fruto también de un trabajo de perseverancia de muchas también entidades que han preservado la isla con lo que es. Evidentemente siempre hay una disputa entre el prohibir y el prosperar, ahí debería haber un equilibrio mayor. Menorca en algunos servicios necesita unos ajustes a las realidades actuales, incluso para los que vivimos aquí todo el año, en materia de carreteras, de conexiones. Correcto. Las conexiones aéreas siempre son una batalla cada invierno, porque es verdad que durante la temporada se multiplican, triplican las conexiones y cuando volvemos al invierno ir a Madrid ya empieza a ser complicado en según qué horarios, ¿no? Barcelona y Mallorca sí que hay muy buenas conexiones, pero también las conexiones aéreas para Menorca. Siendo una isla, el descuento residente sería otro podcast en sí mismo porque es otra de los grandes engaños que tenemos. Yo creo que lo que habría que luchar es por unas tarifas aéreas lógicas y moderadas, tanto para nosotros salir como para el que quiere venir a Menorca, tener la posibilidad de venir, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene Menorca, acabar de definir bien su modelo, apostar por lo de aquí, recuperar infraestructuras. El agua también es una preocupación para la isla y merece ser atendido con la importancia que tiene. No creo que hay que apuntar tanto a los culpables teóricos que dicen a nivel de turismo. Yo creo que hay que dar las gracias a la gente que viene a Menorca. No es barato desplazarse a Menorca y eso también es de agradecer que a una familia elija Menorca por encima de cualquier otra cosa. Es espectacular. Tenemos clientes que residen en Norteamérica, lo apuntábamos antes, Emiratos Árabes, Asia, norte de Europa y sus vacaciones son innegociables en la isla. O comprar una casa para disfrutarla unas pocas semanas también. Eso si lo analizas fríamente es una auténtica locura. Yo creo que eso hay que cuidarlo, amarlo y fomentarlo y eso no está reñido con seguir cuidando y preservando la isla con lo que es. Vuelvo a lo de antes, necesitamos un equilibrio lógico porque la preocupación del futuro es tener un presente ordenado y orquestado y eso es aplicable para Menorca y para todo el conjunto nacional. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de José Pons y nada, encantado, darte las gracias por atenderme, así tan de streaming, así que nada. Estás en tu casa. Muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.